tal, estimados? Ahora sí, retornamos ahora sí. Full historia universal, o exclusivamente historia universal. Es el segmento de nuestra programación, mi canal, netamente. Bueno, lo mejor estamos trayendo para ustedes, netamente, lo que no te cuentan ni en la universidad, ni en los colegios, ni en los posgrados. Yo he hecho posgrados, 2, 3 posgrados, nada de eso no me enseñaron. Así que aquí sí vamos a aprender cosas que no te cuentan en el sistema educativo, netamente. Y hoy netamente vamos a abordar el tema de los imperios, pero la verdadera historia está basado, pues, a pesar de que hay muchos libros de historia, netamente, la historia está pues aquí también. Y los grandes intelectuales, especialistas, eruditos en temas de historia, han contrastado pues estos relatos, lo que está escrito en la Biblia, netamente, y con tal exactitud, de verdad, encontraron la historia que narra la Biblia, netamente en la Biblia. La Biblia está lleno de historia, netamente. La historia universal, hablan de los imperios, los reyes, netamente, etcétera, etcétera, y ahí está. Entonces, la tarea de nosotros es explorar, y por eso junto con ustedes estamos explorando. Todos ustedes son bienvenidos, y estamos ya en el segmento de la historia universal, netamente. Así es. A ver si ya tengo un retorno, y para comenzar ya esta parte de relato sobre... nuestro tema era sobre la caída de los imperios, ¿no? Caída de los imperios, pero vamos a hacer en base de esta historia, netamente lo que cuenta unos pasajes de la historia universal, pero esa historia está también escrita en la Biblia, pues, ¿no? Netamente. ¿Quién escribe? Pero vamos a centrarnos hoy en el libro de Daniel, netamente. El Nuevo Testamento tiene pues 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, en el Nuevo 27 libros, netamente. Y uno de los libros es Daniel, libro de Daniel. Y hoy vamos a abordar en base a este relato. Pero este relato no solamente es este relato es un relato anticipado. O sea, lo más brillante de esta historia, que podría nombrarle ahora como desde el punto de vista, con el marco que yo domino también, una parte, marco escatológico. Daniel escribió una historia anticipada. O sea, es una historia anticipada, nada menos. Nos estamos refiriéndonos a la historia profética. O sea, escribió antes que pasara este acontecimiento. En otras palabras, él profetizó. No él, no netamente, sino que él recibió la profecía, ¿no? Recibió la profecía directamente de Dios. Y como tal lo que está escrito, como tal recibió la profecía, con tal exactitud se cumplió esta profecía después de siglos que fue escrito esta profecía, ¿no? Entonces, vamos a ir, pero hoy vamos a valernos también otro intelectual, un académico, también un colega mío. Él no estudió pues la carrera del periodismo, pero la carrera del periodismo es un oficio que no necesita estudiar. Cualquiera de nosotros podemos hacerlo. César Hildebrand no estudió, por ejemplo. Revisen a ver sus títulos, su cartón, no van a encontrar, ni en su Nedo. Igual Alan García no ha estudiado pues lo que él era, pero a él le decían era doctor, dice, ¿no? ¿Qué doctorado? Ningún doctorado tenía, ni había culminado su su estudio de derecho que estaba estudiando en Católica. Sin embargo, decían doctor. Lo que se hace al hombre no es títulos, no es un cartón, etcétera, etcétera, sino en la cancha lo que te forma. Si quieres dedicarte al campo del periodismo, dedícate con todo, pues, y en la cancha te convertirá en periodista, netamente, pues.
Si quieres ser un historiador, convértete en la cancha, pues. No estudies por el título, por lo que es. El título es para que seas un servidor público, privado, netamente, para que seas un empleado, netamente. Para eso te sirve el título, netamente, pero para en la cancha no te va a servir, pues. Simplemente es para eso, netamente. Tengo un amigo, bueno, también voy a valerme de eso. Él sí es un abogado, filósofo, teólogo. Estoy refiriéndome nada menos a César Vidal, un español de nacimiento, presentador y abogado, convertido en historiador y autor. Tiene doctorado en historia, también estudió teología, filosofía, y etcétera, etcétera. Él publicó unos, otros dicen más de 100 libros. Creo que al año, cada mes creo que publica un libro. Es un brillante intelectual. También vamos a citar también esta noche sus escritos, o sea, es lo que dice él, lo que él también menciona literalmente, esta parte de la historia universal, el que él aborda. Cuando van a entrar en su biografía de César Vidal, aquí lo tengo justamente, pero es un poco más amplio. Este aquí tengo cortito, un resumencito. Bueno, su libro es extenso, sí. El tema, él también es más que un rabino, netamente un libro. La vida y enseñanzas de Jesús, el judío, del escribe netamente. Pero hoy vamos a abordar, también es otra parte de la historia, pero también es parte de la historia universal, netamente. La caída de los imperios, pero es una historia anticipada que está escrito con anticipación, es una profecía, entonces, y después se convirtió en realidad, en historia, ¿no? Se cumplió lo que se había pronosticado. Está escrito en el libro de Daniel y la Biblia. Entonces, hoy sí vamos a guiarnos con el argumento, con su ensayo, de César Vidal, netamente. Hay otros autores también, pues no, pero ¿por qué César Vidal? Porque él es un especialista en temas de historia, ¿no? A él así nomás no puedes, pues, contradecir en temas de historia. Aunque en temas de dispensacionalismo a él le estaban refutando. Sí, yo también refuté en mi canal, de ahí tengo un video, lo grabé y lo publiqué. En vivo creo que hemos hecho, en vivo creo que hemos refutado y ahí está, pueden revisarlo, sobre el tema de dispensacionalismo y algunas cosas que él dijo. Y yo también, pues, como estudio la Biblia, entonces tenía que decirlo, ¿no? Tenía que decirlo, aunque... así es, estimados. Entonces, comencemos con esta parte de la historia universal. ¿A qué imperios nos referiremos? Ahora vamos a descubrir. Ya llegó el tiempo de que ya es hora o tiempo de que sepamos la verdadera historia, netamente. El libro de Daniel, que está en la Biblia, es uno de los libros del Antiguo Testamento, netamente, o la Biblia hebrea, o lo llamado Taná, se pronuncia así, son iniciales de cada grupo de libros del Pentateuco. Está el Pentateuco, N es libros históricos, libros proféticos, así, son iniciales, ¿no? Taná, eso es Taná, ¿no? Solo Antiguo Testamento, que en su originalidad eran 39 libros. Ahora, los libros deuterocanónicos que han sido agregados por la Iglesia Católica ya son libros apócrifos, netamente, y a eso no contamos, no contamos porque los hebreos, netamente, los judíos nunca usan esos libros. Tal cual lo que está escrito en la Biblia protestante, lo tengo aquí, son 39 libros, ¿no? Los deuterocanónicos no pertenecen al Antiguo Testamento. No es parte de la Biblia tampoco. Bueno, las religiones que hayan aumentado esos libros por conveniencia, por diferentes motivos doctrinales, quizás, de otras situaciones que ellos pueden sustentar también en su momento, ya pues su problema de ellos, ¿no? Su problema de ellos. Así es, entonces, comencemos el libro de Daniel. Con este pasajes, netamente, vamos a sustentar esta parte histórica, netamente. Esta parte es
historia universal, una partecita de la caída de los imperios, pero en relación a textos bíblicos netamente que están registrados. Y vamos a sorprendernos porque aquí vamos a explorar lo que es netamente la profecía con tanta exactitud, si cumple en la historia netamente, si cumple o no. Hasta aquí podamos, ya estamos hasta las últimas, ahora iremos, de repente vamos a pasar, estamos pisando ya el 20, estamos 23 hoy día, 24, ¿eh? 24 vamos a entrar, julio, mes de julio, así es. Vamos a comenzar sobre la fecha de composición del libro de Daniel. Las opiniones están divididas, sí, hay muchas opiniones sobre este tema, pero siempre va a prevalecer uno que tiene mayor fundamento histórico. Algunos piensan que fue redactado durante el exilio en Babilonia y otros en la época de los Macabeos en favor de esta segunda fecha. Están las referencias bastante evidentes a la profanación del templo de Jerusalén por parte de este monarca helenista y a la consiguiente persecución de los judíos, netamente. Ahora, cuando decimos aquí época de Macabeos, eso sí, el libro de Macabeos, los cristianos sí usamos, pero como referencia histórica, netamente, ¿no? Como referencia histórica, no con las referencias doctrinales, nada que ver con temas doctrinales, pero como referencias históricas, como otros libros también que están en los libros deuterocanónicos. Ahí están el libro de sabiduría, de Judith, Tobías, otros, inclusive al libro de Enoch usamos, pero como fuente histórica, no con fuentes doctrinales, porque ahí hablan cosas ya pues que se practicaban en esos tiempos, como oraciones por los muertos. Los católicos usan también para justificar la existencia del purgatorio. Es justamente por eso yo sospecho que han agregado pues, a la Biblia libros deuterocanónicos o llamados libros apócrifos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como fuente histórica, sí, aquí vamos a usar también. Por eso algunos piensan que fue redactado en tiempo del exilio en Babilonia, el libro de Daniel. Otros piensan que en la época de los Macabeos, bueno, cada uno tiene sus argumentos, su justificación, pero nosotros vamos a valernos de netamente. Ahora, cuando aquí mencionamos netamente, vamos a ser diferente. Aquí, por estas claras alusiones contrastan de manera notable que la vaga referencia a su muerte acaecida en el 164 a.C. Esto hace pensar que la redacción definitiva del libro le llevó a cabo poco antes de la muerte de Antíoco IV, es decir, hacia el año 165 a.C. Antíoco era un gobernante, un príncipe, un rey, o una monarca, digamos, un emperador. Ahorita vamos a entrar también en este tema. Entonces, bueno, algunos piensan que en su época fue escrito este libro de Daniel, lo cual no es cierto. Esto que aparece en la versión Dios habla hoy en la tesis liberal, hay una versión de la Biblia, yo tengo una versión de la Biblia, esta es la versión 60, pero hay otra versión llamada Dios habla hoy, no sé cuántos de ustedes han visto la Biblia. Aparece esa postura también, un comentario de esa Biblia. Hoy es la tesis liberal netamente, también hay muchos sostienen esa postura, desde el siglo XIX, pero por supuesto en la antigüedad había habido alguien que lo había dicho de acuerdo con esa tesis. Daniel, el libro de Daniel, seguramente no existió. Si existió, no es el autor del libro de Daniel. También pensaban otros eso, sustentaban. Y por supuesto Daniel no se había escrito en el siglo VI, V antes de Cristo, sino que se habría escrito en el siglo II antes de Cristo, después de las profecías que aparecen. Porque esta tesis, bueno, primero, esta tesis es una tesis antigua. Un gran enemigo de los cristianos, en palabras de César Vidal, dice, en el inicio de nuestra era, que se llamaba Porfirio. Porfirio era un filósofo
un filósofo brillante, enemigo de los cristianos, como aquí también menciona César Vidal, que escribió además un libro específicamente contra los cristianos. Él era un filósofo, no era cualquier filósofo, un filósofo helenista, ya eso es en la época, durante la Edad Media, en la Edad Antigua, netamente, ya en el siglo segundo. Siglo segundo está considerado entre el año 200, 300 tantos, ¿no? En ese tiempo. Él también había dicho que el libro de Daniel había sido escrito durante los años de, digamos, dos siglos antes de Cristo, ¿no? Lo que no es cierto. Y los cristianos le sacaban, o sea, y los cristianos le sacaban que se encontró que el terrible argumento en favor de la Biblia que significaba el libro de Daniel, porque el libro de Daniel contiene muchas profecías y además profecías que eran fáciles de identificar para que hubiera crecido en un ámbito griego, en un ámbito helenístico, ustedes. Así es, por esa razón el Antíoco, el filósofo helenista, piensa que el libro de Daniel ha sido escrito en el siglo II antes de Cristo. Así es. Entonces, lo cual es un error, ¿no? Entonces, hoy vamos a, un poco la historia es eso. Eh, ahora, ahora vamos a centrarnos en el capítulo 10, solamente para comentar, ¿no? El libro de Daniel, el capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Daniel, y lo más seguro es que nosotros hoy vamos a entrarnos, estamos sustentando que algunos piensan todos esos capítulos se refiere a Rusia y a Estados Unidos. Esos capítulos hablan es una profecía para estos tiempos, Rusia y Estados Unidos. Bueno, esa postura sostienen otros, ¿no? Pero no vamos a compartir esa postura. Más bien, aquí vamos a decirlo, también en comentarios de César Vidal, y vamos a compartir también en el capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Daniel. Es una serie de profecías sobre los reinos helenísticos de los Ptolomeos, tiempo de Ptolomeos en Egipto, netamente, y los elegidos en Siria, y eso resultaba tan claro en la época de Grecia, como aparecían las profecías que era un argumento muy poderoso en favor de la autoridad espiritual de Daniel y por lo tanto también el cristianismo, porque efectivamente era una historia que era muy conocida. Así es, las profecías que están en capítulo 10 y 11 o sea, ya se cumplieron en tiempos del rey Ptolomeo, Egipto, netamente. Son tiempos helenísticos, reinos helenísticos de Ptolomeo, ya se cumplieron netamente. Así es, entonces, pero esa historia es bien conocida, todos los que conocieron aquellos tiempos pueden también decirlo eso, porque ellos vivieron también esos tiempos, ese cumplimiento de esa profecía vivieron, y pueden señalarlo, pero así está registrado en la historia, ¿no? Bueno, eso es lo que está manifestando nuestra fuente, César Vidal, netamente. Ahora, los capítulos 10 y 11 de Daniel se decía pues que, pero bueno, si estos son las luchas de décadas entre los Ptolomeos y los elegidos, esto efectivamente es así, bueno, pues esto se tuvo que escribir después, no es posible aceptar que esas profecías se escribieron 3 siglos antes del momento en el que tuvieron lugar, y esa ha sido la línea de la alta crítica del libro de Daniel, ¿no? Claro, ¿cómo es posible? Pues si en ese tiempo se cumplió, se escribe también en ese tiempo, ya no tenía sentido, ¿no? La profecía se supone que se tiene que escribir más antes, ¿no? Eso es el problema con esos comentaristas que se sostienen de esa manera, ¿no? Las profecías se escribieron 3 siglos antes del momento en el que tuvieron lugar, y esa ha sido la línea de la alta crítica
por supuesto, en el libro de Daniel, que no tiene autoridad alguna y que no tiene autoridad alguna porque todo se cumplió posteriormente y desde luego no tiene nada que ver con profecías voy a... Eso es lo que ya se cumplieron todo aquello, ¿no? Entonces, por algo el libro de Daniel es un libro que tiene una buena reputación o sustento profético, histórico, netamente, es por ese tema, pues, ¿no? Ahora, vamos a detenernos un poquito en el capítulo 8 del libro de Daniel para mostrarles algunas, o sea, algunas esas profecías antiguas y al mismo tiempo eh, vamos a contrastar con la historia con la finalidad de demostrar sus cumplimientos, ¿no? En la historia de la humanidad, netamente, ¿no? Mm, recalcando, el capítulo 10 y 11 son profecías cumplidas muy claramente en el periodo helenístico, recalcando aquello, sí. Capítulo 8, esas profecías y la necesidad de negar que esas profecías se habían cumplido. Daniel escribe en los años 500, muy adelante, a finales del siglo sexto antes de Cristo, y que pudieran no contar con lo que iba a suceder en el siglo cuarto, a mediados del siglo cuarto antes de Cristo, evidentemente incomodaba a los filósofos griegos porque implicaba tener que reconocer una autoridad que no estaban dispuestos a reconocer a Daniel. Uh, porque esta profecía, luego vamos a ver una profecía del futuro también cumplida, que efectivamente invalida la tesis de esta tesis de que el libro de Daniel ha sido escrito, las profecías después de cumplirse, porque esa sí cumplió siglos después de su vida y siglos después del año 165 a.C., cuando supuestamente el autor, absolutamente falso de Daniel, terminado, esa tesis hoy vamos a desmentirlo, pues. Netamente, eso es lo maravilloso de esos pasajes de la historia. Así es, a ver un momentito, a ver, tengo aquí. Así es, entonces continuamos. Ya, capítulo 8 aparece una profecía en ese sentido muy clara. Eh, dice así, es una serie de profecías en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Me apareció una visión a mitad, después de aquella que me había aparecido antes bien, visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia pues en visión estando junto al río. Netamente esto está en la Biblia, libro de Daniel 8, ahí pueden leerlo. Y nosotros vamos a leer aquí, ya en la pantalla tenemos. Estábamos aquí. Vi pues una visión estando junto al río, Ulla, junto al río, ¿qué dice? Junto al río Ulay, así se pronuncia, ¿no? Ulay, se escribe Ulay, Y alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, tenía 2 cuernos, y aunque los 2 cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Así es, después vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, y aquí un macho cabrío venía del lado del poniente,
sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo ve que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío sí engrandeció sobremanera. Así es, ahí está la profecía, netamente. O sea, Daniel vio una visión, dice, apareció una visión a mí, o sea, él vio como si fuera un pantalla de televisor, esa es la visión, esa parte, pero aquí ya de manera narra, hay una figura literaria, no me acuerdo ahorita, figurativamente narra esta parte, pero después la interpretación viene más adelante, también vamos a llegar a eso. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y en lugar de su santuario fue echado por tierra, y la causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio por tierra. La verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces huí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 200, no, 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Bien, aquí está, eso está en versículo 14, 8, 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, ¿no? Así es. Y continúa, ¿no? Y aconteció que y aconteció, y aquí el santuario será purificado. Bien, la interpretación del texto en buena medida, vamos a detallar hoy la interpretación de este texto, nada menos. La visión que dio el ángel en el mismo capítulo, que es el capítulo 8, a partir del versículo 19, dijo: he aquí, 19 dice: y aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, esos son los reyes de Media y de Persia. Ahí está, su interpretación está dando aquí mismo. Así es, su interpretación está dejando aquí. Esos son reyes de Media y de Persia. 19, aquí está. Y aquí les enseñaré, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, dice, 2 cuernos, esos son los reyes de Media y de Persia. Así es, ahí está. Esos son imperios que existieron en la historia de la humanidad, los imperios grandes que existieron netamente. Y continúo aquí. El macho cabrío es el rey de Grecia, o sea, el macho cabrío que habla en el... lo que habla en primer lugar, lo que habla es aquí mismo está. El primero es lo que hablaba 19, 20, dice:
el carnero, ¿a qué se refiere? El carnero se refiere a, pero el carnero que tenía dos cuernos. Estos son los reyes de Media y Persa, netamente, ¿no? Grandes imperios, grandes imperios, Media y de Persia. El macho cabrío, el macho cabrío es el rey de Grecia, netamente. El rey de Grecia, netamente el macho cabrío. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahí está. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así es. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad para prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá sin aviso, destruirá muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Si alguien piensa que no tiene que ver con eh, aquí dice, bueno, estos, a veces otros relacionan con el anticristo que vendrá en el futuro. Lamentablemente no se trata de eso. Aquí ya estamos comentando la interpretación. Eh, eh, pero sí, este versículo muestra, versículo netamente lo que hemos quedado esto pertenece a, comenzamos de 19, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, netamente, hasta 27 vamos a llegar. Hasta ahí paramos y continuamos en el próximo, ¿no? Pero vamos a terminar esta pasita. Todo esto dice, eh, porque irritaba muchísimo a la gente que vivía en un medio de cultura griega y que de pronto se encontraba con unos libros que había profetizado una historia que era su propia historia de su patria, y por lo tanto les colocaba en un problema. Primer aspecto, versículo, claro, ese era el problema, porque ¿cómo es posible? Esto va a estar escrito, ya nos pasó. Sin embargo, eso les va a incomodar a muchos helenistas, y por eso aparecen que están en contra del libro de Daniel, algún pasaje. A ver, comentaristas también de eso, también de lo que van a hablar de esa manera. Pero aquí el problema, primer aspecto, versículo 3 del capítulo 8, donde nosotros ahorita un poquito ya yendo a la historia, también con palabras de César Vidal, también decimos, eh, capítulo 8, versículo 3, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, que tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Justamente aquí está, de lo que estamos leyendo. El ángel le dice a Daniel que son los reyes de Media y Persia. Su interpretación es eso. Pero es que verdaderamente la descripción que aparece en la profecía es digamos, ¿qué podríamos decirlo? Es que el imperio medo-persa tenía un cuerno, el imperio medo-persa tenía un cuerno que era más alto, era que el otro. De hecho, Persia acabó siendo más poderoso que Media. O sea, a eso se refiere. A eso se refiere.
Y lo impactante aquí, y lo tremendo de este tema sería es que efectivamente ese cuerno que llegó a ser más poderoso generalmente la gente habla del imperio persa, esa es la historia netamente, se superó a la media, la persa, lo que habla el cuerno que sobresalió, el otro cuerno que sobresalió porque tenía dos cuernos netamente, aquí dice, em, ajá, carnero que estaba delante del río, dos cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. O sea, el que era más alto que el otro, y el más alto creció después. Se creció, creció. Eso es lo que se refiere, ya está en la historia eso, al imperio, netamente al imperio persiano, que tenía cuerno que era más alto que el otro. De hecho, Persia acabó siendo más poderoso que Media. Y lo tremendo de este tema es que efectivamente ese cuerno que llegó a ser más poderoso, generalmente la gente habla del imperio persa y no del imperio medo-persa, que es que superó, pues, que sería lo más exacto es ese cuerno que era más alto, eh, en Persia, de más alto precio, diríamos, no sé, ya podemos un poquito, en Persia, se creció, después efectivamente eso es así, primero, Media fue una cierta potencia en el Oriente Próximo, y en un momento de ese cambio a la historia determinado, Persia llegó a ser más importante y acabó prácticamente dándole nombre al imperio. eh, de hecho, o sea, dando el nombre de persiano. Efectivamente, el rey de Persia, mm, Tiro, es el que acaba con el imperio babilónico. En ese tiempo, es otra historia. Tiro, aquí también podemos decirlo, mm, aquí, está ya aquí en otra parte de la Biblia, o es Tiro o Ciro, es el que acaba con el imperio babilónico y como muchos estudiosos dirán también, recordarán, es quien decreta que los judíos pueden volver a su tierra, de modo que la parte de la profecía es muy clara. O sea, el Ciro es el que decreta para que los israelitas, los judíos, que regresen a su tierra, porque estaban en Babilonia, pues, ¿no? Incluido Daniel y sus amigos. Daniel tenía 3 amigos, estaban en Babilonia, pues, bajo cautiverio, ahí estaban, pues, como Babilonia había derrotado, había arrasado con Israel, entonces ya era, pues, esta era como colonia de Babilonia, pues, ¿no? Entonces, pero aquí es muy clara, dice, la profecía, la segunda parte de la profecía, versículo 4, vi que el carnero, es decir, el carnero, versículo 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente. Vi que el carnero, es decir, Medo-Persia, o sea, Persia, hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escaparse de su poder y hacía conforme a su voluntad. Y se engrandecía. Esta profecía se cumplió de manera absolutamente con tal exactitud, porque o sea, es que era la Persia actual, el Irán actual, que era el origen de ese imperio que expandió por Oriente, que actualmente es Irán. Por eso, por tradición, Irán tiene esa ambición de también recuperar ese poder de Persia actualmente. Por eso, pues, ahora quieren luchar, pues, contra sus vecinos y apoderarse todo, incluido a Israel también, porque a un tiempo estaban ellos, eran imperio universal.
El actual Irán, que era el origen de este imperio Persia, se expandió por oriente hasta la India y por occidente hasta las fronteras de Europa, de modo que efectivamente el imperio persa llegó a tener un poderío que era impensable, como dice aquí, se extendió al poniente, al norte y al sur. Versículo 5 dice, yo consideraba esto y aquí un macho cabrío del lado del poniente sobre la faz, o sea, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. El macho cabrío es netamente se refiere a Grecia. Ya está su interpretación, netamente a Grecia. Es la Grecia de Alejandro Magno. Alejandro Magno, ustedes por la historia saben quién ha sido Alejandro Magno. Es el que la mitad del mundo conquistó. Iba a llegar hasta América. Iba a llegar, pues, ¿no? Pero se detuvo porque murió. Cuando tenía 31 añitos o 32 años murió. Alejandro Magno y la elección del macho cabrío tiene una razón de ser cuando Alejandro Magno decidió vengarse de la Persia que había atacado en 3 guerras consecutivas a Grecia. Entonces, por eso decidió bajar hasta un oasis que había en Egipto, que era el oasis de Asiut. En el oasis de Asiut, los sacerdotes del rey Amón, un rey que tenía forma de carnero, le convencieron a Alejandro Magno de que él era el hijo del Amón. Rey Amón. Efectivamente, Alejandro, que estaba encarnado de ser hijo de Dios, lo aceptó y empezó a emitir unas monedas, acuñar unas monedas muy bonitas. Por otra parte, es que también en las que Alejandro aparece con los cuernos de un macho cabrío. Todavía en árabe, Alejandro Magno, el mando de Alejandro el Grande es llamado también Alejandro de los 2 cuernos, todavía como bíblicamente, todavía al día de hoy, de modo que la profecía de Daniel difícilmente podría ser más exacta. El macho cabrío, la Grecia de Alejandro, atacó a ese carnero que era el reino de Medo-Persia. Y además había un cuerno notable que era precisamente Alejandro, claro, netamente Alejandro. Versículo 6 dice, versículo 6, vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza y lo vi que luego que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y lo quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librar al carnero de su poder. Eso es netamente la profecía, y aquí con tanta exactitud se cumple netamente. Ahora, Alejandro Magno es exactamente, pasó lo que está diciendo la profecía. Alejandro Magno derrotó en 3 batallas, imagínense, es historia universal, en 3 batallas sucesivas al carnero, o sea, a Medo Persa, a Persia, al imperio persa. En ese tiempo estaba en poder 3 batallas sucesivas al carnero llamado Darío. Darío III, como rey o como emperador, en mano de Persia, y a pesar de que sus fuerzas eran inferiores, era auténticamente un genio militar
y aplastó el imperio persa es Alejandro Magno. Ese era pues un prototipo de semidios, ni siquiera, ¿no? Venció a los imperios, principalmente al imperio persa, ¿no? De hecho, el imperio persa pasó a formar parte del imperio, eh, netamente el imperio de Grecia, ¿no? Del imperio carnero, del imperio de Alejandro Magno. Mandó esto, está escrito más de 2 siglos antes de los hechos, netamente el versículo 8 donde manifiesta, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Así es, 2 siglos antes, es profecía pura pues, si estaba escrito 2 siglos antes y se cumplió después de 200 años, netamente una profecía pues con tanta exactitud no falló, donde está escrito en la Biblia netamente. Y el macho cabrío se engrandeció, o sea, el macho cabrío, ¿quién es? Grecia, se engrandeció sobremanera, prestando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Así es. ¿Qué significa eso? Esto es enormemente importante porque es otra profecía cumplida. Cuando Alejandro se encontraba en lo máximo de su poder, era un hombre joven de 30 y tantos años, y pocos años murió en la ciudad de Babilonia. El problema, ¿cuál era el problema? El problema es que no había designado sucesor. Y el imperio sí lo repartieron entre 4 cuernos, como dice la profecía de Daniel. Así es. Casandro se apoderó de Macedonia, en Macedonia, Lisímaco en Tracia, y Asia Menor se le en, claro, otro personaje llamado Seleuco, no sé un nombre un poquito pronunciar, ¿no? En Siria, netamente en Siria, también, Asia Menor, o sea, todo lo que es Siria, ¿no? Claro, entonces, y Ptolomeo en Egipto. Ahí está, 4. Casandro en Macedonia, Lisímaco en Tracia, ahí está, 1, 2, 3. Y el otro, Asia Menor, que sería donde es Siria, y Ptolomeo en Egipto, ¿no? Escrito más de 2 siglos antes de los hechos, y con tanta exactitud se cumple. Ahí están los 4 cuernos netamente, ¿no? Se divide donde menciona este versículo, ya podemos pasarlo. Aquí está, ¿no? Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su lugar, en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Ahí está. 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces sigamos. Todas sus interpretaciones están por aquí, ¿eh? También aquí, netamente. Ya. Y Ptolomeo en Egipto, escrito más de 2 siglos antes de los hechos que pasó con ellos, pues de uno de esos reinos en que se dividió el imperio de Alejandro, ya en versículo 9, salió, o sea, 9, ya vamos a ver, salió otro cuerno pequeño, no, aquí estamos, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa, efectivamente del reino de Siria de los Elígidas. Aquí un poquito vamos a
¿Dónde está? Gloriosa, ignorancia, en parte, ejército, las estrellas, yo, tierra, pisoteó. Continuamos. No nos distraigamos. Ya. Efectivamente, el reino de los Siria salió otro cuerno pequeño que se llamaba Antíoco. Es historia. Antíoco cuarto, netamente. Y que efectivamente entró al lugar al sur, en Egipto. Antíoco cuarto, a Egipto, a Oriente, en el Limax y Armenia, son lugares o pueblos, que además en un momento determinado, en su inmensa soberbia, llegó a la tierra hermosa, a la tierra gloriosa, que es la tierra de Israel. Aquí, tierra, se refiere aquí, la tierra gloriosa, lo que está aquí, escrito en la Biblia, es nada menos a Israel, ¿no? Así es. La mucha huella hace un... Así es. Entonces, continuamos, ¿no? Hasta donde podamos. Ya, estábamos en Alejandro, donde dice aquí efectivamente la tierra gloriosa, donde menciona aquí la tierra gloriosa es efectivamente el reino de... se refiere nada menos a Israel. Es la tierra de Israel porque invadió Israel. ¿Quién invade a Israel? El Antíoco cuarto, ¿no? No se quedó ahí. El versículo 10-11, aquí vamos a, y aquí también está escrito, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas hecho por tierra y las pisoteó aún. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y en lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó efectivamente. Esto fue así de hecho. Antíoco IV dice, cuando estaba el poder en Antíoco IV, suspendió el continuo sacrificio del templo de Jerusalén. Ahí se refiere netamente. Conquistó la ciudad de Jerusalén y convirtió el templo en un lugar de culto al dios pagano Zeus. Es lamentable, ¿no? A la vez que sacrificaba cerdos o cerdas en el altar de los sacrificios del templo de Jerusalén. Totalmente, ¿no? Es difícil pensar en una profanación mayor, pero como dice el versículo 12 dice, aquí leímos también, hizo cuanto quiso, prohibió el cumplimiento de la Torá, quemó las escrituras, paralizó la vida del templo y en un momento determinado empezó a presentarse como antiguo cuarto Epífanes. Significa Dios manifiesto. Se endiosó este hombre. Sus enemigos lo llamaban Antíoco IV Imanes, que es Antíoco IV el loco, que significaba Antíoco IV loco, pero evidentemente la descripción de la profecía no puede ser más clara. Ahora vamos a fijarnos un poquito aquí, que cuando Daniel está viendo esta profecía, escucha lo siguiente, dice en el versículo 13a. Vamos a escuchar.
Escuchen bien esto, pero aquí también tengo. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Entregando al santuario el ejército para ser pisoteados este pequeño cuerno que surgió de uno de los 4 cuernos que surgieron de ese gran cuerno que era Alejandro Magno. O sea, entonces, ahí está. ¿Hasta cuándo? La pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y ahí viene la respuesta. Versículo 14, ¿no? Los 4 cuernos que surgieron netamente, eh, entregando al santuario en el ejército para ser pisoteados, este pequeño cuerno que surgió de uno de los 4 cuernos que surgieron en ese gran cuerno que era Alejandro Magno, netamente, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar profanando el templo? Versículo 14 responde, ¿no? Él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Y luego el santuario será purificado. Ahora, sabemos, la pregunta que nos hacemos: ¿cuánto tiempo duró la profanación del templo de Jerusalén? Por Antíoco IV Epífanes, 2300 días, es decir, tardes y mañanas. Eso es lo que se refiere. Desde el año 171 antes de Cristo hasta el año 165 antes de Cristo. En ese momento el templo de Jerusalén volvió a ser liberado por los rebeldes judíos y volvieron a celebrarse los sacrificios que se habían celebrado hasta entonces, como dice aquí. Bueno, aquí dice efectivamente el texto, como dice, además al final, por no extender demasiado la explicación, como dice, después el ángel en la explicación que le da a Daniel con su sagacidad para prosperar el engaño en su mano y en su corazón, se engrandecerá y sin aviso destruir a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Efectivamente fue así en un momento determinado. Antíoco IV murió, como lo que dijo la profecía, murió como no murió, o sea, aquí Antíoco IV murió no asesinado, sino de una enfermedad, no por mano humana. Y pueden ustedes, ya nosotros podemos comprender perfectamente porque en un momento determinado los judíos atribuyeron de manera más que comprensible la muerte de Antíoco IV a la acción de Dios de una enfermedad netamente. Donde el texto de Daniel, el capítulo 8, ahora un poquito, vamos a detenernos un poquito ahí. Ahora, si vamos a pasar capítulo 10, 11, ya es otro. Pero sin embargo, aquí el relato sobre comprendes sobre las guerras entre Seleucidas y Ptolomeos, pero no nos llevará mucho tiempo. Ya, pues este es el tema de que vamos a saltar esta pasita, estos versículos netamente, o capítulos también. 10, 11. Sin embargo, vamos a detenernos un poquito. Vamos al tiempo. Estamos 12:30. Entonces, dejamos aquí. La historia está brillante. Como las profecías hechas, escritas en la Biblia, se cumplían a pie de la letra. Es la conclusión que llegamos. Es la parte de la historia universal, netamente. La parte de la historia universal, estimados. Y eso así hay que estudiarlo, ¿no? Ahora que tenemos dificultades, aquí tengo todavía mis dificultades para compartir. Son hechos históricos, pero hay que memorizar. Pero nos ayudamos con estos temas, con
estamos citando a César Vidal, y otro día citaremos otro autor, y así sucesivamente. Quizá el otro autor va a ser otra cosa, ¿no? Pero como César Vidal es especialista en temas de historia, es más confiable, ¿no? Pero a pesar de eso se puede equivocarse, ¿verdad? Ahora, vamos a contrastar con otros autores, pero por lo que veo aquí, estoy comprendiendo que comprendemos también que la profecía sí está, se cumplía, ¿no? Esa es la historia universal, netamente la parte de historia universal, y la conclusión es que ¿por qué pasaban estas cosas? La providencia divina sí estaba ahí, pues, ¿no? El centro de la historia de los acontecimientos mundiales es netamente Dios. La intervención divina está en todos los pasajes de la historia de la humanidad, de la historia pasado, presente y futuro, netamente. ¿Por qué? Porque Él es el creador del universo, de la tierra, del cielo se la tierra y del hombre, netamente. Él sabe, pues, del futuro y él sabe qué va a pasar en el futuro y con tanta exactitud él profetiza netamente, dictó a Daniel, otros profetas como Elías, Eliseo, Nehemías, entre otros. También van a escribir las profecías y con tanta exactitud se va a cumplirse, ¿no? Después. Algunas profecías, los que están en Apocalipsis, todavía faltan cumplirse. Es brillante el estudio netamente de la profecía y la historia. Esto no nos van a enseñar en las universidades, estimados. Y aquí vamos a aprender, pues, comprensión de la Biblia y para que estudien por su propia cuenta también. Así que nos vemos más tarde. Ya estamos el 24 de julio. 24 de julio. Ya nos veremos más tarde, estimados. Gracias por su atención. Aquí 1, 2, 3 estamos, pero gracias. Muchas gracias.